Bueno, llegamos ya a la segunda parte de las charlas de hoy. Tenemos a Yasminka Yunhur, es una de las 3 defensores del pueblo que existe en Bosnia-Herzegovina, si nos acordamos de ese mapa, aunque haya una única institución, son 3 los defensores del pueblo. Yasminka es una de ellas. Hay un montón de cosas que ha hecho Yasminka y no sé si procede leerlas todas, pero bueno, yo creo que yo he tenido la suerte de trabajar con ella los últimos 8 años y la mejor manera que se me ocurre de presentar a Yasminka Niruña es que es una mujer muy comprometida con los derechos humanos y es una luchadora y es una persona pues bueno, que se parte la cara para defender lo que le parece que es justo. Y eso no le importa enfrentarse a autoridades locales, a políticos, también para preservar su independencia, y eso tampoco es obstáculo para, para tener desacuerdos, a veces alguno bastante agrio, con la comunidad internacional. Lo digo y lo he padecido, o sea que la he tenido enfrente muchas veces y bueno, se pasa regular cuando se enfada Yasminka. Pero bueno, eso significa que es realmente una persona comprometida y eso la ha llevado a no simplemente limitarse a ser la defensora del pueblo, sino que ha atendido pues, numerosas consultorías y numerosos trabajos con Naciones Unidas. Creo que el tema más relevante, aunque actualmente es miembro del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas para protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, fue su trabajo con el Grupo de Naciones Unidas de expertos sobre sobre desapariciones forzadas. En concreto, Yasminka estuvo en España para evaluar, como experta independiente de Naciones Unidas, cuál había sido el papel de España. España en el tema de las desapariciones forzadas, de la guerra civil del franquismo, qué es lo que había hecho o qué es lo que no había hecho. Esto es con lo que estuvo ocupada y preocupada hace poco. No he comentado, pero también sería justo comentar que los comienzos de Yasminka también fue como jueza en su Zenica natal, en Bosnia Central, con lo cual, si algo es constante en su carrera profesional, es eso, lo que he comentado, un firme compromiso con la defensa de los derechos humanos. Yasminka, ongi etorri, bienvenido a Pamplona, Iruña, y bueno, todo es tuyo. Muchísimas gracias, muchas gracias y buenas tardes a todos y a todas. Gracias al Gobierno de Navarra por permitirme estar aquí hoy. Y también agradecimientos a mi colega y compañero y amigo de estos últimos años, Fermín, que es el hombre en la sombra de nuestra reunión hoy. Él sabe perfectamente la dificultad de conseguir esa fusión en sociedades donde hay diferencias y similitudes. Quiero también agradecer a Manel por esas palabras tan preciosas que ha hecho y por recordarme lo que estuve ocurriendo durante la guerra en Bosnia-Herzegovina, porque yo nací allí, viví allí durante la guerra. Y bueno, me había separado un poco de los recuerdos de ese periodo a lo largo de los años y Manel me los ha vuelto a traer a la cabeza. Quería agradecerle a él y a Barcelona por todo lo que hicisteis por mi pueblo. Cuando Fermín me pidió que estuviera aquí para abordar este tema esta tarde, la verdad es que me sorprendió un poco y se me presentó un dilema. ¿Lo voy a saber hacer bien? ¿Cómo voy a presentar a 2 estados? ¿Cómo han abordado el tema de las desapariciones? Y traer aquí una perspectiva desde una persona que ha vivido en Bosnia-Herzegovina y que estuvo aquí en vuestro país en una misión, en una visita para valorar la situación. En fin, decidí un poco ver los paralelismos entre los dos casos y lo veréis en mis diapositivas, intentando comparar las situaciones en los dos países y siempre desde el punto de vista de las normativas y normas
internacionales. Tenemos la Declaración sobre desapariciones forzadas o involuntarias. Y os quería recordar que en el periodo de la crisis en Argentina y en Chile hubo una iniciativa internacional para tener un documento único para un poco regular la cuestión de las desapariciones forzadas, y a partir de ahí surgió la declaración y la agencia para implantar todas estas cuestiones en el tema de las desapariciones forzadas y hacer un seguimiento. Yo fui una de las personas elegidas para estar en ese grupo de trabajo que desde el año 80 ha trabajado sobre el tema de las desapariciones forzadas e involuntarias. Yo entré en el cargo en 2010 y fui la primera mujer en ser parte de ese grupo de trabajo. O sea, que les costó unos cuantos años, ¿no? Tener a una mujer ahí. Y yo sí que me he encargado que, pensando en las víctimas, en los desaparecidos, en los familiares, tener ahí la dimensión de género, la cuestión de género que no había estado muy presente en estos países afectados por las desapariciones. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado, de los Estados en cuanto a la declaración sobre desapariciones forzadas? Bueno, ahí tiene que ser una política de colaboración, una política que tiene que ser global, integral, coherente, continua y que no esté un poco dispersa de unos temas a otros. No, tiene que ser integral. En estos países donde han ocurrido cosas que ha creado mucha frustración entre esas personas que no han encontrado la verdad de lo que les ocurrió a sus familiares. ¿Por qué? Porque a veces hay un problema de acceder a la información. En una familia donde se están intentando encontrar información sobre sus familiares, pues encontrarse con esas barreras de acceso a la información es muy frustrante. Otro problema es el tiempo transcurrido desde que en España, por ejemplo, ocurrieron las desapariciones. El tiempo que ha transcurrido, a veces se dice, bueno, pues ya han fallecido muchos de los familiares, entonces no vamos a poder tomar las muestras de ADN, y ¿a quién le va a interesar lo que ocurrió hace tantos años? Y eso va a querer decir volver al pasado. En fin, hay casos en los que, ya digo, han fallecido muchos de las víctimas, de las familiares y de los testigos. ¿Cuál es la situación en España? Bueno, se me han ocurrido estos temas que vemos en pantalla. Hay un alcance muy limitado en la Ley de Memoria Histórica. Las autoridades españolas pues bueno, estaban muy orgullosas de que se aprobara la ley para favorecer a las víctimas, pero a la hora de ejecutar la ley, la verdad es que tenemos que reconocer que el alcance es muy limitado. También es muy limitado el presupuesto que tiene la ley, porque cuando tenemos una ley, después aplicarla necesita también voluntad y un presupuesto. Hay un problema también en cuanto a la aplicabilidad de la ley de amnistía en el caso de España, porque en el caso de Bosnia y Herzegovina no tenemos una ley de este tipo. Hay también problemas a la hora de interpretarla desde el punto de vista de la Constitución en España. Otro problema es el de la impunidad en los casos de desapariciones forzadas. El caso de que no se considere como un delito independiente el caso de las desapariciones forzadas. También la falta de legislación que ayude a acceder a la información, que es fundamental, el elemento de transparencia en nuestras sociedades. Otra dificultad tiene que ver con el acceso a los archivos, que a veces son militares y que no permiten el acceso a documentos que nos llevarían a la verdad de lo ocurrido. Hay también una falta de un plan nacional, en el caso de España, para la búsqueda de personas desaparecidas.
La situación entonces en nuestros países es que las víctimas de desapariciones forzadas y sus familiares siguen sufriendo. La ofensa, el delito continúa. Y este es un término fundamental, que se siguen violando esos derechos humanos y a eso quiere decir que continúa el delito, con lo cual en los tribunales en España a veces pues se alega, por ejemplo, que han prescrito los delitos. También tenemos otro problema, es que no tenemos una base de datos correcta. No sabemos cuántas personas desaparecieron durante la Guerra Civil y el periodo del franquismo exactamente. Sí que hay cifras que el juzgado número 5 del Tribunal Supremo calculó y que dice que en el periodo del 36 al 91 se han registrado, del 36 al 51, habían desaparecido 114.226 personas. Pero claro, ¿qué ocurrió después del 51? Ahí no hay una base de datos ni estadísticas para esos datos. Eso para España. Y para Bosnia y Herzegovina, bueno, hay un registro central y ahí podemos calcular alrededor de unas 30.000 personas desaparecidas. A mí no me gusta mucho distinguir entre personas en paradero desconocido que tienen o personas desaparecidas, que es un término más amplio que el de personas que sufrieron una desaparición forzada. Para el periodo del 92 al 95, en Bosnia y Herzegovina se han identificado alrededor de 14.000 personas desaparecidas. Y digo alrededor de, porque hay muchos casos que se han identificado como fallecidas por ADN, por pruebas de ADN. Tenemos confirmación de su fallecimiento, pero, por ejemplo, porque se les había eran una cremación y no se ha identificado exactamente quiénes eran. Con lo cual, hay alrededor de 8.000 personas que sí que se han identificado, pero por un método más tradicional, más clásico, no por ADN, y quedarían todavía alrededor de 8.000 personas desaparecidas. No tenemos una situación en la que las pruebas de ADN y las pruebas de sangre concuerden en todos los casos. También tenemos la identificación clásica o tradicional, esos métodos por los cuales sí que aparece, por ejemplo, un cuerpo, se conserva el cadáver en una exhumación se hace un estudio de ADN, pero no siempre se puede hacer por limitaciones financieras o también porque es muy causa mucho sufrimiento en las familias. ¿Qué ocurre con el caso de los niños? Bueno, aquí conocéis mucho más vosotros que nosotros, cómo hubo muchos casos de secuestro sistemático de los niños, que es una cuestión fundamental para el futuro de España. Niños que siguen vivos hoy por hoy y que hay casos en los que se sospecha que fueron víctimas de estos robos de niños. ¿Os imagináis qué tremendo tener que dudar de tu identidad? Una generación, para la generación que nació en ese periodo, una cuestión muy grave que desde luego el Gobierno de España debiera entender que debieran abordar y resolver con la mayor celeridad. ¿Qué ocurre desde el punto de vista de la Constitución? Bueno, ahí yo creo que estamos bastante equiparados. Por ejemplo, el artículo 10, párrafo 2 de la Constitución española dice que los derechos
hay que interpretarlos exactamente igual que los tratados que ha ratificado España. Lo mismo en Bosnia y Herzegovina, pero claro, a veces no se aplica después, al final. En cuanto a obligaciones internacionales, bueno, los dos países son miembros de la Unión Europea, que han ratificado los tratados de las Naciones Unidas, los acuerdos en cuanto a derechos humanos a nivel internacional, el Estatuto de Roma. Se recogen entonces las quejas y los casos que se van presentando precisamente por ser países que son miembros de estos organismos. Donde hay una diferencia entre los dos países es en cuanto al habeas corpus. Ese proceso sí que está presente en el caso de España para su remedio, para el remedio de esos casos. En cuanto a la legislación penal, bueno, ahí la situación es bastante equiparable en los dos países. En cuanto a las desapariciones forzadas, no se reconocen como un delito independiente. En los países se dice, bueno, son casos de secuestro, de desaparición de bebés y nada más. Pero claro, cuando comparamos la desaparición forzada con un delito de secuestro, desde luego no es lo mismo. El derecho penal dice claramente que en el caso de las desapariciones forzadas tiene que haber una participación del Estado o de representantes del gobierno, mientras que en un secuestro, pues eso puede ocurrir entre particulares, ¿no? En cuanto a las desapariciones forzadas en casos de conflicto, en situaciones de conflicto, bueno, ahí es claramente un delito de lesa humanidad. Pero añadiendo ese elemento de delito de lesa humanidad, eso no quiere decir que todas las personas que estuvieron implicadas en una desaparición forzada tendrán que tener un juicio, porque ahí los delitos de lesa humanidad tienen unos requisitos muy diferentes. En cuanto a la prescripción, eso es muy importante porque el Tribunal Supremo español no aceptó que las desapariciones forzadas fuera un delito continuado, con lo cual la prescripción no aplicaría, porque aquí sí que tenéis una ley de amnistía. La decisión del Tribunal Supremo, al final, la consecuencia fue que no se puede llevar a alguien ante los tribunales en un caso de desaparición forzada. La legislación en cuanto a desapariciones forzadas en el caso de España, bueno, se adoptó con la Ley de Memoria Histórica en el 2007. Ha costado unos años desde que dejó de haber una situación de dictadura en España, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo de la Ley de Memoria Histórica? Bueno, va más bien orientada al reconocimiento de los derechos de las víctimas, a la reparación, incluyendo la construcción de una memoria histórica, de memoriales. Y en el caso de Bosnia y Herzegovina sí que se aprobó una ley para personas desaparecidas en el 2004. Hay otros casos como Chile, Argentina, México, Timor. Somos los únicos países que tenemos este tipo de ley sobre personas desaparecidas. Es una legislación fundamental porque se reconoce el derecho a saber, a la verdad.
Quiere decir que una persona que haya tenido un familiar desaparecido tiene derecho a la información. No solamente el derecho a que se le devuelva el cadáver de su familiar, o la situación de Marruecos, por ejemplo, donde el gobierno, por ejemplo, puede decir, sí, esta persona ha desaparecido, reconozco que yo como gobierno tengo responsabilidad y vamos a compensar, vamos a la familia, vamos a hacer el certificado de defunción, pero no siguen la Declaración de las Naciones Unidas, porque al final no se encuentra ni se investiga el paradero o la suerte de esa persona. Con lo cual, hay más derechos en nuestro caso, porque se crean diferentes categorías de víctimas, en el caso de Bosnia-Herzegovina. El párrafo 11, por ejemplo, tiene que ver con la identificación de las personas desaparecidas. En Bosnia-Herzegovina también hay una legislación que tiene que ver con la responsabilidad de las autoridades y de las víctimas civiles, las víctimas de la guerra. Pero ya digo, tienen las víctimas un tratamiento diferente. Desde mi punto de vista, quizás se está cometiendo una revictimización de esas víctimas. En cuanto al derecho a la verdad, bueno, es fundamental que en cualquier país donde se esté estudiando esta situación haya un proceso de consultas con las asociaciones de víctimas. Y no fue fácil unir a todas las víctimas de todas las partes. Se trabajó mucho y aquí hay personas que lo saben porque han trabajado en las asociaciones de víctimas durante 7 años para conseguir que esto ocurriera. Las víctimas, afortunadamente, son líderes estupendas para marcar la ruta a los gobiernos, para que ellos sepan cómo hacer las cosas. El derecho a la verdad y la especificidad. He estado hablando con el defensor del pueblo de Navarra acerca de ese mismo tema, acerca de cuál debería ser la posición del gobierno en una situación de una violación de derechos humanos que ocurrió hace 30, 40, 50 años. Aquí estamos hablando de la exhumación o la identificación. ¿Deberíamos hacer eso? O si no, hablar más de los memoriales. Y si vamos a hacer una declaración, tenemos que juntar todos estos elementos. No podemos dar prioridad a un mecanismo en comparación con otros. La verdad, la justicia, el reconocimiento y la reparación, todos estos elementos forman parte del mismo lote. Son todos elementos que tienen que estar dentro de cualquier declaración. Hay un nombre que no me acuerdo ahora. Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos. Yo siempre utilizo ese ejemplo cuando hablo de España. Es posible ahora, hoy en día, no hacer exhumaciones, porque claro, están los cuerpos ahí, los cadáveres están en las iglesias, están enterrados estos cuerpos. Podemos exhumar estos cadáveres para sacar un perfil de ADN. ¿O tenemos que pedir permiso a las familias? Para los republicanos, tenemos muchos registros. Para algunas personas sí tenemos esos registros, pero para otras personas no tenemos los mismos registros. Son las mismas personas que están en el mismo sitio. Incluso Franco o algunos obispos están en el mismo sitio. Entonces, se les da un tratamiento igual a estas personas. Y yo siempre pregunto, ¿por qué van tantos visitantes al Valle de los Caídos? ¿Por qué va tanta gente? ¿Por qué? ¿Para visitar un objeto religioso dentro de una iglesia? ¿Eso es la razón? ¿O más bien vienen porque quieren visitar
la tumba de Franco o quieren venir para visitar a las víctimas. ¿Por qué hay tanta gente ahí? Es una pregunta a la que no he encontrado respuesta. ¿Y eso qué nos dice acerca del futuro? Porque ahí tenemos una persona tenemos a diferentes, pero tenemos víctimas y tenemos personas del otro bando, todos en el mismo sitio. Pero claro, la decisión tiene que tomar la decisión, la sociedad tiene que tomar la decisión. Si las familias, los familiares de las víctimas quieren tener una respuesta, hacen una petición y quieren dar sangre para que se pueda hacer un análisis de ADN y sabemos o sospechamos dónde está el cadáver o el cuerpo de sus familiares, pues entonces se debería actuar. Pero en primer lugar, tenemos que tener un registro de todas las personas desaparecidas y esto es muy importante porque hay que reconocer a todas las víctimas, no solo las víctimas, algunas víctimas, no. Hay que reconocer a todas las víctimas. Y luego, después de tener ese registro, entonces tenemos que trabajar junto con las víctimas. Ya he hablado acerca de acceso a la información. Es muy importante tener esa información. En Bosnia-Herzegovina sí tenemos. El defensor del pueblo está obligado a proporcionar esta información. La ley nos obliga a hacerlo y si no se proporciona la información pedida, se puede llevar el caso ante la justicia. En cuanto a los mecanismos institucionales, en España no existen estos mecanismos. En Bosnia-Herzegovina sí tenemos un instituto de personas desaparecidas con varias responsabilidades. La información acerca de las desapariciones forzadas en España es una información fragmentada, muy difusa, con lo cual es muy difícil esclarecer los hechos muchas veces. En cuanto a una base de datos central, he dicho antes que no existe en España. En Bosnia-Herzegovina estamos en ello. No es un trabajo fácil. Cuando en el 2007, cuando yo fui presidenta del Registro Central de Personas desaparecidas, pues había 5 bases de datos y algunas comisiones tenían su propia base de datos. La Comisión Internacional para las Personas Desaparecidas también tenía su propia base de datos. ICFC, la Cruz Roja Internacional, también tenía su propia base de datos y diferentes asociaciones también. Y yo creé el libro de reglas, por así decirlo, sobre cómo unir, fusionar todas estas bases de datos y tener un registro central. Y estamos trabajando en ese registro central ahora, pero claro, las cosas van muy lento. En cuanto a las exhumaciones, en España se ha adoptado un protocolo para la exhumación de víctimas de la guerra civil y la dictadura en el 2011, utilizando un enfoque científico multidisciplinar que también establece una serie de estándares mínimos para todos los equipos. Y es muy importante tener estos estándares mínimos, pero también hay obstáculos en el camino. Por ejemplo, todo el tiempo que ha transcurrido desde las desapariciones, el hecho de que ha habido muy poca involucración por parte del Estado, también la falta de un procedimiento específico y detallado para la exhumación y la identificación, y el hecho de que no hay una base de datos genética para las familiares. En Bosnia-Herzegovina, las exhumaciones forman parte de la investigación criminal, que quiere decir que no se puede coger restos mortales sin una orden judicial. Forman parte de las investigaciones penales. Si estamos investigando un caso penal, entonces sí, porque hay que buscar un responsable. Bueno, esta es la situación hoy en día. Si hubiera venido aquí hace 14 años, pues podía haber hablado de los obstáculos porque nada funcionaba y no se hacía. Pero bueno, hoy en día estamos mejorando porque en el 2003, por ejemplo, todos los
las investigaciones penales se hacían a nivel estatal, con lo cual había problemas para identificar la persona responsable en cada región para hacer la exhumación. Y si esa persona responsable en la región no quería cooperar, no quiere cumplir la orden judicial, pues o dar la orden judicial, entonces no es posible o no era posible exhumar. Antes había muchísimos problemas, pero hoy en día forma parte de la investigación penal. En España, como he dicho antes, no existe ningún reglamento nacional acerca de qué hacer con los restos mortales después de la exhumación. Entonces, si exhumamos un cuerpo, no hay ningún proceso que nos dice qué es lo que hay que hacer luego con el cadáver, con el cuerpo. Y cuando hablamos del trato distinto, trato diferente, es algo más regulado en España, porque tenemos un apoyo. El apoyo ofrecido por parte de las comunidades autónomas tiene que ver con el partido político que está en el gobierno en cada comunidad. Es decir, que en algunas comunidades se hace mucho más y se dan un tratamiento mucho más igualitario que en otras comunidades. Y también los resultados en cuanto al trato distinto dependen de la localización de la fosa común. Por ejemplo, en algunas comunidades autónomas, las autoridades locales han asumido total responsabilidad para la exhumación. Por ejemplo, en Andalucía en el 2003 se tomó esa decisión. Y así en Andalucía tenemos el protocolo para la exhumación de víctimas de la guerra civil y el periodo de la posguerra. Y en otras comunidades autónomas, por ejemplo, el gobierno no ha participado en el proceso. También hay un apoyo para el proceso. Desde el 2006, el gobierno español ha destinado más de 25 millones de euros y les ha dado este dinero a diferentes asociaciones trabajando en el campo de la memoria histórica. Pero también hay que reconocer que ha habido recortes, que se ha reducido el presupuesto y tenemos el Departamento de los Derechos al Perdón y otros derechos del Ministerio de Justicia. Ahora tiene la responsabilidad de aplicar las provisiones de la Ley sobre Memoria Histórica y hay menos dinero que antes. En cuanto a hacer un mapa de las fosas comunes, ha habido bastantes problemas aquí en España. En el 2013, el mapa a nivel estatal en 2013 mostraba 2.382 fosas en todo el país, pero no todas las comunidades autónomas han preparado estos mapas y tampoco se actualizan, con lo cual no tenemos un buen mapa a nivel estatal. Y también hay actualizaciones regulares, sí, eso sí, en el País Vasco y en Andalucía. En cuanto a eliminar los símbolos, ¿qué podemos decir? Bueno, la ley de historia memórica, la ley de la memoria histórica, dice que hay que tomar los pasos necesarios para eliminar los escudos, las placas, etcétera, que recuerda a la sociedad de todas las cosas que ocurrieron. El 86% de los elementos que han sido objeto de las listas desarrolladas por parte de la Comisión de Expertos han sido eliminados, el 86% de estos objetos. Me siento muy triste porque mi sociedad todavía no está preparada para hacer lo mismo y todavía vemos muchísimos símbolos y tenemos la glorificación de criminales de guerra, de las cosas que ocurrieron durante la guerra. Todavía existen. No, como sociedad todavía no estamos preparados para afrontar este problema. En cuanto a la reparación, no recibimos ninguna información en España acerca de las reparaciones, con lo cual, por lo que nosotros sepamos, no hay reparación. No ha habido reparación. En Bosnia-Herzegovina sí que se ha dado algo de indemnización o compensación. Más bien son ayudas sociales y depende un poco de la zona donde viven las víctimas.
Pero víctimas sí que han presentado quejas ante los tribunales pidiendo una compensación y muchas veces tienen que pasar por un proceso muy difícil. Y también tenemos el problema de la prescripción. Dicen que ha pasado demasiado tiempo, las víctimas no han pedido compensación, los tribunales les dicen que ya no pueden hacerlo si no lo han hecho por la prescripción de los crímenes. Pero claro, los daños, el sufrimiento que ellos todavía sufren es el resultado de un crimen de guerra. Y en Bosnia y Herzegovina no existe esta ley de prescripción para un crimen de guerra, con lo cual, ¿por qué aplicar esa prescripción al tema de la compensación? Pero bueno, el caso se va a llevar ante el Tribunal Internacional y a ver qué pasa. Bueno, como he dicho antes, que durante nuestra visita a España sí que reconocimos algunas acciones positivas por parte del Gobierno, sobre todo en relación con el tema de los bebés robados. También reconocimos que en relación con la justicia y el poder judicial hemos visto que todavía queda mucho trabajo por hacer, básicamente a raíz de la posición adoptada por los tribunales españoles. ¿Qué ha pasado en Bosnia-Herzegovina? Bueno, sí, se ha establecido un tribunal, para analizar los crímenes de guerra y también tenemos una política general en el Estado que para nosotros es muy importante. En España tenemos la existencia de la ley de amnistía, que es un problema. Y luego, para hablar de la concienciación, podemos decir que en España ya existen diferentes acciones, pero en Bosnia-Herzegovina no se ha hecho nada en este campo. Ya se ha mencionado hoy muchas veces el tema de la educación y es verdad que echamos mucho de menos esta parte. Yo creo que las nuevas generaciones no saben lo que pasó, tampoco saben que existe esa amenaza tan grave a la paz que todavía existe, pero es bastante frágil en nuestro país. Y para concluir, voy a hablar un poquito del rol de las comunidades locales. Tenemos muchos buenos ejemplos en España. Por ejemplo, en Cataluña han promulgado una ley para localizar e identificar a las personas desaparecidas y honrar a sus muertos, a los muertos que se encuentran en las fosas comunes. Y también hay diferentes movimientos cívicos para recuperar la información. En el País Vasco también se ha firmado un acuerdo de colaboración con la sociedad Aranzadi que permite a esta sociedad realizar un censo de las personas desaparecidas, exhumar diferentes fosas comunes, identificar víctimas de la desaparición forzada. Y en Andalucía, yo creo que también el rol de la comunidad local es muy importante. Es más difícil, claro, en los estados que tienen una estructura más compleja. Es muy importante aquí porque vivimos nosotros en las comunidades locales y es importante actuar ahí. En cuanto a las instituciones de derechos humanos, es muy importante recalcar el hecho de que en España se puede pedir amparo en nombre de un particular. Tenemos el defensor del pueblo nacional, también a nivel nacional, a nivel estatal y también en las comunidades autónomas. Nosotros no tenemos esta oportunidad en Bosnia-Herzegovina. Bueno, ya está. Ha sido un breve repaso de la situación en los dos países. Bueno, muchas gracias, Yasminka. Tendremos como 45 minutos de debate, de preguntas. Antes de dar paso a las preguntas que pueda haber en el público, simplemente subrayar un par de aspectos. Muy interesante esta presentación en la que se ponían de frente Bosnia y Herzegovina y España. La verdad es que da que pensar. Me gustaría volver luego a ello. Pero antes, simplemente para que se vea la dimensión del trabajo de Yasminka, esto fue hace 4 años, cuando el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas emitió su informe, hace 4 años. Hace unos pocos meses, en septiembre de este año, el nuevo grupo de trabajo
realizó un informe de seguimiento para ver qué había hecho España en estos 4 años, ¿no? Entonces, simplemente leo textualmente lo que un grupo de trabajo nuevo que hizo el informe de seguimiento dice, que el grupo de trabajo lamenta observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones realizadas en septiembre de 2013. O sea, que eso también es un indicador de la nula, poca o limitada voluntad política de afrontar este tema, de afrontar el pasado. El informe de Yasminka, la verdad es que, así como su presentación, tiene unas frases que creo que son demoledoras. Voy simplemente a citar unas pocas, porque creo que hablan por sí solas, ¿no? Pero cosas como que la ley de amnistía ha creado un patrón de impunidad. Los obstáculos presentes en el acceso a información y a los archivos constituyen un problema principal para las víctimas. Su constante sufrimiento, el de las víctimas, es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito permanente. O la frase que dice que el carácter de delito de lesa humanidad de las desapariciones cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura hace que estos crímenes sean imprescriptibles. Bien. En relación a esta comparación de España y Bosnia-Herzegovina, también me gustaría preguntarle a Yasminka, y creo que es interesante el ver la actitud de España. España, en el contexto de Bosnia-Herzegovina, es uno de los países que se suma a este consenso que existe en la comunidad internacional de pedirle a Bosnia-Herzegovina que trabaje para solucionar el tema de las desapariciones forzadas. Es uno de los países que pone el acento en la necesidad de reconciliación, de generar espacios de diálogo. No deja de ser una contracción que ese país que dice eso fuera de casa, de puertas para adentro, parece, a juzgar por el informe de seguimiento, que ignora las recomendaciones que le hicisteis. ¿Cómo ves tú esta contradicción de España? Bueno, a mí a veces me cuesta mucho decirle a alguien cómo hacer las cosas bien si yo no he hecho las cosas bien yo en casa. Por ejemplo, por eso me costó aceptar la invitación a estar con vosotros aquí hoy. Era un dilema, porque yo provengo de un país que todavía no ha culminado ese proceso. Pero aún así decidí, sí, voy a ir, porque va a ser una oportunidad de intercambiar opiniones y de daros el mensaje claro de que no repitáis los errores que nosotros cometimos. Porque a veces no debiéramos decir a otro, como decía antes, qué hacer si no limpiamos nosotros primero nuestra basura o ni siquiera hemos reconocido que tenemos basura sin recoger, o si nos negamos a recoger nuestra basura según las reglas establecidas que ya hemos firmado. Pero ya digo, por eso me cuesta dar lecciones a otros. Y también para responder a una pregunta que se ha planteado antes sobre los problemas de Erasmus, nuestras universidades y las facultades sí que podemos trabajar con el programa Erasmus, aunque con problemas por 2 razones. Las facultades en Bosnia-Herzegovina no quieren reconocer los exámenes que los alumnos aprueban o las asignaturas que aprueban en otras universidades. Por ejemplo, la Facultad de Economía en Sarajevo, pues no convalidan al final. Con lo cual, si salen los alumnos en esos programas de intercambio, pues pierden un año académico. Tienen que aceptar eso. Otro problema también es que para los alumnos que nos llegan a nuestro país, nuestros profesores universitarios no hablan ninguna lengua extranjera. No hay una historia de aprender otras lenguas, con lo cual eso dificulta mucho la situación. Sí que mejora la situación en estudios posgrado, y sí que hay muchos alumnos que nos llegan a Sarajevo, por ejemplo, desde España, para hacer un doctorado, y creo que, por lo que yo sepa, funciona todo muy bien. Otra forma de cooperación interesante
tiene que ver con un centro internacional que tiene un programa de máster, un máster de estudios interdisciplinares. Y nos llegan alumnos de diferentes países de Europa, hacen un semestre en Sarajevo y otro semestre en Bolonia. Y entonces así terminan con un título, un máster en este caso, conjunto de las dos universidades. Y os lo quería comentar porque sería estupendo si la Universidad Pública de Navarra tuviera en cuenta esta posibilidad, un programa de intercambio de este tipo. En la educación superior, en estudios de grado, ahí tenemos muchos problemas porque en nuestro país tenemos muchas universidades privadas que no tienen un sistema de acreditación independiente realmente. También tengo que decir que cada vez parece que hay más facultades y universidades en mi país y menos alumnos que pueden ir a la universidad. Hemos perdido muchísimo alumnado en las universidades. En la Universidad de Sarajevo, por ejemplo, por lo que tengo entendido, creo que este año las matrículas han bajado en un 40%. Después de 8 años en educación primaria, en una generación perdida, que es la que está llegando ahora a la universidad, esa podría ser una razón, pero también la falta de calidad en la universidad y, bueno, otras dificultades que tenemos. Abrimos ahora por algún turno de preguntas, así que si alguien se anima, por favor. Si se me permiten, igual hago una reflexión un poco larga. Soy ya un poco mayor y me tocó vivir en alguna medida el posfranquismo, aunque nací 10 años después de iniciada la guerra. Tengo muchas imágenes de aquella época y una que me parece terrible, que era como un maestro nos ensalzaba lo que había sucedido aquí en Navarra cuando se masacró a tanta gente y cómo se entusiasmaban, cómo nos metían en entusiasmo por las muertes, por el aplastamiento de que fueron objeto quienes no comulgaban, nunca mejor dicho, con aquel sistema. A mí, con aquel levantamiento. A mí a veces me preocupa que cuando oigo hablar de esta cuestión me da la sensación de que se presentan las cosas de una manera mecánica, que me perdone el presentador también. Quiero decir que esta desidia de que da muestra el sistema gobernante español en general no es una simple desidia, es, yo creo, una connivencia, y esto sí que es terrible, con el sistema que en teoría dicen del que están libres. Y este es quizá un elemento, un eje fundamental del sistema vigente en España. Y esa es la razón fundamental por la que no se ha acometido como debería haberse hecho y ya desde hace 80 años lo que ha sido pues una de las páginas más negras de nuestra historia. No sé qué pensará la ponente al respecto, pero yo desde luego sí que creo que es importante que no perdamos de vista este hecho fundamental. Esa es la auténtica lección que tenemos que sacar de este hecho histórico. El que hay una situación muy condicionada que hace que muchos de los que han hecho el sistema actual y que están en el sistema actual son partidarios, son y avalan aquel hecho tan trágico. Perdón. Maybe you can take a question. Vale. ¿Alguna pregunta más? Sí,
aquí delante, por favor. Tenemos aquí en la segunda fila y luego tenemos ahí. Sí, bueno, yo quería empezar por un lado felicitándote por la exposición tan clara y la comparación entre los dos sistemas y entre las dos políticas de memoria, ¿no? de Bosnia-Herzegovina y del Estado español. También agradeciendo, porque está claro que estas miradas desde fuera arrojan mucha luz sobre las carencias que han tenido las políticas de memoria en el Estado español. Pero bueno, además de eso, quería preguntarte o plantearte una pregunta que es también una preocupación, ¿no? ¿En qué medida, tanto en Bosnia-Herzegovina como también aquí, ¿no? en qué medida estas políticas de memoria, que en el caso de Bosnia-Herzegovina han ido, como has explicado, han sido más avanzadas, ¿no? en algunos aspectos, en qué medida son una llave también para contribuir a una política de defensa de una cultura de paz, de defensa de una cultura de defensa también radical de los derechos humanos y una denuncia también de lo que es la cultura de guerra, ¿no? Porque estamos asistiendo a avances, y tú también nos has planteado algunos avances claros en las políticas de memoria en Bosnia-Herzegovina, pero al mismo tiempo también estamos observando dinámicas muy preocupantes, ¿no? En cuanto a lo que es culturas de guerra y bueno, y también pues poco sensibles a las violaciones de derechos humanos, ¿no? Entonces, también el diagnóstico que se nos ha presentado de la situación en Bosnia en los últimos años y también en la sesión anterior también era bastante preocupante, ¿no? En cuanto a lo que es una cultura de paz. ¿En qué medida estas políticas de memoria pueden contribuir a superar esas tensiones más preocupantes? Maybe I'll answer on those two. Related to expression of government, that's what we have Bueno, on site in Spain, in Bosnia. yo creo que tanto en Bosnia-Herzegovina como en España tenemos que pensar que lo que hacen los gobiernos es intencionado o no. ¿Es su voluntad hacer lo que han estado haciendo o no? O puede que sea, si no, que no tengan suficiente concienciación de que se puede responder a todos estos problemas de la sociedad, una sociedad más unida, etcétera. En el caso de España, la verdad es que tampoco tengo suficiente información como para dar una opinión informada sobre eso, pero sí que estoy de acuerdo contigo que todo esto no es ningún accidente, porque la justicia transicional necesita 4 elementos: justicia, verdad, reparación y también superar esas frustraciones y llevarles a los juzgados todas las personas que perpetraron o que presenciaron o que ignoraron. Y es verdad que muchas veces en nuestras sociedades siguen siendo las mismas personas las que están al frente de los gobiernos. En nuestro caso, desde luego, desde 1990 estaban ahí, después durante la guerra y siguen ahí. Habría que investigar a los políticos antes de que lleguen a sus cargos. Y nosotros en Bosnia-Herzegovina, ¿por qué tenemos paz? Bueno, pues gracias a la comunidad internacional, bastante. Si nos dejaran, si nos abandonara la comunidad internacional, yo creo que llegaríamos otra vez a una situación de confrontación rápidamente. ¿Y qué piensa mi ciudadanía? Bueno, pues eso es difícil también de responder, porque es una ciudadanía muy controlada por los medios de comunicación. Es genial venir aquí y escucharos decir que no estáis contentos con esto o con lo otro. En mi país es diferente, porque la gente no cree que expresando esas opiniones vayan a cambiar nada. En las elecciones, los políticos llegan otra vez a sus cargos en un círculo vicioso. Aquí también ocurre, ¿no? Hasta cierto
hasta cierto punto, y no se les castiga si hace mal. En las elecciones en Bosnia-Herzegovina hay casos en los que se sospecha claramente de casos de manipulación de las elecciones. Estamos bastante seguros de que ha ocurrido. Y aún así, esos políticos que se sospecha de corrupción, de manipulación, se les sigue votando y siguen estando en el poder. Los políticos que tenemos en el poder, al final, tienen una política que es la que supuestamente apoyan los ciudadanos que les han votado, sus votantes. Y esa es su justificación para hacerlo. Y en cuanto a la pregunta que se ha dicho antes sobre los 3 escenarios posibles para mi país, una asociación alemana hace unos años nos invitaron a 25 o 30 intelectuales a unas jornadas que representaran diferentes sensibilidades políticas, partidos de derechas, más de izquierdas, para pensar en el futuro, en los diferentes escenarios posibles para el futuro de Bosnia-Herzegovina. Y llegamos desde 10 escenarios posibles, lo reducimos a 5 posibles. Y todo esto en un proceso que duró un año. Y en unas jornadas en las que la regla era que todos teníamos que llegar a una situación de consenso sobre esos 5 escenarios. Uno de los escenarios era la disolución en paz de Bosnia-Herzegovina. Ese no era posible, dijimos todos, porque sí, se podría disolver la estructura actual, pero no de forma pacífica. Las 2 entidades que ahora componen el país no se podrían disolver de forma pacífica. En teoría sí, pero en la práctica no. ¿Por qué? Porque para conseguirlo debiéramos conseguir una mejor conexión entre los territorios. Pero si la República de Srpska está ya dividida y no hay conexión para nada con la Federación, es un territorio tan fragmentado, sin relación en las 2 entidades. Y todo eso no es por accidente, porque en los acuerdos de Dayton se dijo claramente que debiera ser así la división de distritos. Esta mañana estábamos hablando precisamente de esta cuestión. Decíamos que muchas veces a Fermín y a mí nos dicen, ¡uy, qué pesimistas sois! Pero no sé, yo para ser optimista, a la vez que soy lógica y racional, pensando en el pasado de la antigua Yugoslavia, ¿qué población tenemos en total? 15 millones. Serbia tiene 8, Macedonia, Montenegro, creo que son entre 12 y 15 millones de personas. En fin, no es una población enorme la que pensando en el acceso de todos esos países a la Unión Europea. No sería tan difícil de absorber esa población, pero claro, la Unión Europea, si yo fuera la que pusiera las condiciones, claramente les pondría ciertas reglas. Algunas tendrían que ver con la economía, con las finanzas y también que cuando se plantearan esos límites y techos, que habría que respetarlas, que no es algo que esté acostumbrada a hacer la clase política de mi país. En esta zona de Europa, desde luego, mucha de la clase política pues tienen relación con el crimen, con la corrupción. Son criminales directamente. Creo que teníamos, gracias Yasminka, creo que teníamos alguna pregunta por ahí. ¿No? Pues venga. ¿Tienes el micrófono? Bien. Yo quisiera
quisiera saber una cosa. Un segundito, es que si no tienes el micrófono, no sé si las traductoras se escuchan. Y si no... Ah, lo tienes, vale, perdona. Bien. Yo quisiera saber una cosa. De acuerdo con lo que has dicho antes, del ejemplo de Checoslovaquia y todo eso, y con las empresas europeas y con la Unión Europea y todo eso, si esto en Bosnia-Herzegovina, por ejemplo... Bien. Sí. Por ejemplo, ¿tú crees que en Bosnia-Herzegovina sería posible pues montar empresas, por ejemplo, que la Unión Europea pueda poner ahí empresas? Porque si en otros países se ha hecho, no hay ninguna razón por la que en Bosnia no se pueda, ¿no? Sí, bueno, yo creo que parte de la lógica del nuevo enfoque de la comunidad internacional es que la situación económica mejore, ¿no?, como una de las vías para que la situación se relaje. ¿De qué manera? No recuerdo quién había comentado hoy, no me acuerdo, que antes Volkswagen tenía una fábrica en Manel, ¿verdad? Volkswagen tenía una fábrica en Sarajevo. Por eso te preguntaba. Pues bueno, pues a lo mejor no parece realista que eso vuelva a ocurrir porque estaba la de Bratislava. Sin embargo, por lo que cuentan algunas empresas sí que han venido. ¿Qué pasa? Que también la estructura de Bosnia-Herzegovina no invita a que haya inversión. Un ejemplo concreto es IKEA. Se planteó la posibilidad de que IKEA viniese a Bosnia-Herzegovina. Tampoco sé cuánto de cierto hay en esto, pero esto es lo que se comentaba. Y que los responsables de IKEA, en cuanto vinieron y vieron todo ese percal y que parecía que las autoridades locales en lo más interesado que estaban era en, ¿y qué hay de lo mío?, ¿no? Pues dijeron, me voy a otro país, ¿no? Entonces sí, sería deseable que hubiese más inversión, desde luego más empresas, pero será un proceso complicado. Tenemos luego, si alguna pregunta más, luego Manel nos va a poner esas fotos. Vale, pero mientras podemos seguir con las preguntas. A ver, aquí por favor. Pues, ¿puedo preguntar una cosa más o...? Pues pregunta, sí. Sí. Perdona, pensaba que habías acabado. Y luego también, ¿cómo es que la Unión Europea todavía no ha metido a Bosnia-Herzegovina en Europa? Porque si metió hace poco a Croacia y hace unos años a Eslovenia y luego a Eslovaquia o a la República Checa, claro, se dividió en dos, está también. ¿Cómo es que a Bosnia todavía no la ha metido? La verdad es que no te puedo responder a esa pregunta. Mi impresión personal es que, una mezcla de falta de visión, falta de valentía, otros intereses de que algunos Estados miembros a lo mejor sí que les interesaba que Croacia y Eslovenia entrasen antes. Lo desconozco, pero coincido contigo en que no fue una buena idea. Gracias. A ver, creo que tenemos por aquí el señor director general. Bien, buenas tardes. Agradecer a Yasminka el esfuerzo que ha hecho un poco en esa comparativa entre la realidad en el Estado y en Bosnia. Yo creo que ha sido muy expresiva de la distinta vocación y voluntad un poco de trabajo. Nosotros seguimos con mucho interés la visita a España del Grupo de la ONU para Desapariciones Forzadas en el año 2013. También esa nueva visita con todo lo que ha sido la actualización de la información llegó en un momento en el que en Navarra no existía en el 2013 una estructura de gobierno que abordara estas cuestiones del trabajo con la memoria, del trabajo con las víctimas, del trabajo con derechos humanos. Ha sido ya en 2015 cuando se ha creado y se ha generado esa estructura. Tampoco hemos podido realmente participar en lo que ha sido un poco la actualización de la información de aquella primera visita en el año 2013, pero en este tiempo sí que hemos hecho un impulso muy importante a distintas políticas públicas de memoria, víctimas, derechos humanos. De hecho, estamos trabajando en un plan de exhumaciones, ya son 2 años los que hemos impulsado precisamente con un convenio también con la Sociedad de Ciencias Aranzadi, con Paco Echeverría y todo el equipo. Hemos creado también un banco de ADN precisamente para dar respuesta no solamente a la localización
y la recuperación de esos cuerpos, sino también la identificación y la devolución a las familias. Lo estamos haciendo además, digamos, no solamente con familias de Navarra, sino también en aquellos casos, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con, en concreto, la fuga de 1938 del fuerte de San Cristóbal en el Monte Ezcaba, donde hay 800 presos que se fugan. 200 de ellos fueron asesinados y permanecen en fosas comunes en distintos lugares. Algunas de ellas hemos podido localizar con testimonios ya muy lejanos, porque testimonios directos ya quedan muy poquitos. Quiero decir que estamos ahí implementando diferentes medidas precisamente que puedan dar respuesta a la localización de estas personas, su identificación y su devolución a las familias. Estamos también trabajando con el Instituto Navarro de la Memoria, que presentamos hace escasas fechas, en todo lo que tiene que ver con la coordinación de políticas públicas de memoria. Bien, y todo esto lo comento sobre todo porque sí que me parece, y es un poco también la voluntad que teníamos cuando organizamos estas jornadas y en concreto esta participación suya, creo que es muy importante ver y compartir las buenas prácticas que se puedan estar dando en distintos lugares, ¿no? Y creo que en Bosnia, con todas las dificultades que existen, sí que hay buenas prácticas que se están llevando a cabo en esta cuestión. Y quería preguntarle cuáles serían, un poco, en su opinión, algunas de las líneas en las que tal vez pudiéramos explorar, líneas de colaboración, de compartir buenas prácticas en estas cuestiones, un poco para poner en valor lo que en unos lugares y en otros se está haciendo. Muchas gracias por esta pregunta. Es verdad que es muy importante que todas estas mejoras, todos estos logros, hay que registrarlos. Y no solo por parte del grupo de la ONU, sino a nivel más general. Es verdad que España tiene la obligación de emitir informes regulares al Comité sobre las desapariciones forzadas. Nosotros venimos aquí en el 2014 y hay un ciclo de 4 años, con lo cual el año que viene tenemos que recibir un nuevo informe, un informe que se manda al comité, y es importante dar a conocer todas las actividades que se están llevando a cabo también a nivel internacional. En cuanto a la cooperación, la colaboración entre nuestros dos países, como he dicho antes, para mí es muy importante. Quizás a través de nuestras universidades podríamos colaborar. Eso sería una vía posible. Tenemos que concienciar también a la sociedad. Quizás podríamos realizar un estudio conjunto, investigación conjunta en cuanto a la memorialización, porque aquí habéis hecho mucho más en ese campo que nosotros. Y en cuanto al laboratorio de ADN y la identificación de los cuerpos, nosotros tenemos expertos, y quizás los expertos de aquí y los expertos de Bosnia podrían hablar y un poco fusionar su conocimiento y su experiencia, porque si aunamos nuestros conocimientos, se podría utilizar también en Siria y en otros países en el futuro. Tenemos muchas cosas en común y es muy importante que trabajemos juntos, porque eso daría un valor añadido para otros países en el futuro. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno. Yo creo que es la hora para tomar un café o para cenar. Me ha dicho el compañero que es que lo grabo en PPS y lo tenía que grabar en PPT. Por lo tanto, me comprometo a enviarle una foto a César, porque creo que les va a gustar a todos. Con la confianza que hoy nos hemos cogido, me permito ponerles sus deberes. Una es, todos los que podáis, poneros a YouTube Miss Sarajevo. Poneros en YouTube Miss Sarajevo y veréis la fuerza que tiene esta gente. Era febrero del 94,
ley de Bellas Artes consiguió que durante un año la Casa de Tabacos Drina, que Drina es el más, pusiera durante un año olvidar mata, en vez de fumar mata. Y tener el paquete, ver este paquete de tabaco, por mucho que te lo expliquen, tiene fuerza, pero ver la imagen de ir a comprar el tabaco y encontrarte olvidar mata, creo que también representa esta resiliencia y esta capacidad creativa que tiene esta gente. Pues, yo muy brevemente, bueno, muchísimas gracias al Gobierno de Navarra por organizar estas jornadas. La verdad es que da gusto tener un gobierno sensible a estos temas. En particular a César Layana también por todo el trabajo que hay detrás y bueno, a las traductoras también que han estado todo el día muy ocupadas. Muchísimas gracias. Eskerrik asko.